Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Y recuerda que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y Deuteronomio capítulo 16, versículo 3. Desde la mitad más o menos del versículo, la segunda mitad dice: para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Yo quiero compartir con ustedes, queridos, el deber de recordar. El deber que tenemos los hijos de Dios de recordar, de tener memoria. El Señor nos manda que recordemos, que recuerdes que fuiste esclavo, pero también que fuiste liberado. Los dos procesos. El Señor te manda que recuerdes que fuiste esclavo, pero que también fuiste liberado. Y yo quiero hacer hincapié en este mandamiento del Señor, porque es un mandamiento, recordar. ¿Por qué el Señor nos manda a recordar? Porque es parte de la esencia del ser humano. El recordar es un privilegio del ser humano y es parte de la esencia. Ser humano es recordar. Perder la memoria es perder parte de tu vida. Perder la memoria es perder una parte de tu vida. Pero perder toda la memoria, eso es una tragedia. Por eso, cuando tenemos familiares o personas con Alzheimer, es una situación terrible para la familia. No solo para la persona que sufre el Alzheimer y que ha perdido su identidad porque ya no sabe quién es, sino porque toda la familia sufre porque ya esa familia perdió a ese miembro. ¿Por qué es tan fácil a veces para los hijos, a un padre con Alzheimer, dejarlo todo el día, en el mejor de los casos, con un cuidador, con un enfermero, o en el peor de los casos ponerlo en un asilo y que muera solo ahí? Porque al esa persona no tener memoria, él ya no es quien era. Y los hijos, la familia, tienen a alguien que ya no significa nada, porque ellos tampoco significan nada para la otra persona. Por eso les digo que perder la memoria es algo trágico. Por eso, en las telenovelas siempre hay alguien que pierde la memoria. ¿Se dieron cuenta o no? Siempre hay alguien que tuvo amnesia, se golpeó, tuvo un accidente y perdió la memoria. Porque las telenovelas, en realidad lo que quieren mostrar son las ilusiones y los temores del ser humano. Y el perder la memoria es uno de los temores, tal vez inconsciente del ser humano. No acordarse de lo que le ha pasado. Por eso es muy importante que recordemos. Y por eso el Señor nos manda, acuérdate, recuerda. Y lo dice, si empiezan a prestar atención, se van a encontrar con esta palabra muchas más veces de las que ustedes se imaginan. Muchas más veces. Piensen que la historia empezó con el hombre. Mientras solamente habían plantas y animales, no contamos la historia. La historia empieza a partir del hombre. Por eso les digo, ser humanos es tener memoria. Ser humanos es recordar, ¿sí? Ahora,
¿por qué el Señor, quiero hacer hincapié en esto, por qué el Señor nos manda a recordar? Marcelo siempre enseña que cuando vemos alguna cosita que Dios nos dice, algo que nos llama la atención, no es casual, no es al azar, sino que cuando Dios te deja ver algo, es, por decirlo de una manera, a propósito, intencional de parte del Señor. Por eso te lo deja ahí, porque algo te está queriendo decir. Nosotros siempre tratamos de animar a la gente, de animar a la congregación, de que busque los principios en la Biblia. Cuando el Señor te deja una pista de algo que Él quiere con tu vida, como en este caso que te dice, recordarás todos los días de tu vida. Es algo muy fuerte, hermanos, si nos ponemos a pensar. A veces uno está acostumbrado a leer el pasaje, pero te dice, acordate que fuiste liberado todos los días de tu vida. Entonces, cuando el Señor te dice algo así, vos tenés que decir, acá hay algo más que Dios me está queriendo decir. Yo quiero hablarte de eso poquito más que el Señor te quiere decir. Cuando Dios te manda algo así es porque te va a dar un principio para tu vida. Cuando Dios te manda a recordar es porque científicamente está comprobado que la mejor manera de conservar una información a través del tiempo es reponerla periódicamente. Esto está dicho científicamente. Cuando vos querés conservar una información, tenés que reponer esa información periódicamente para que se mantenga así, para que se te mantenga en tu cabeza. ¿Qué es lo que hace eso? Es como una revisión de material que lleva a que el cerebro consolide esa información, conserve esa información que vos tenés a través de los conectores neuronales. Eso hace como una red que hace que se conecte una neurona con la otra y que siga creando puentes para que vos sigas manteniendo fresca en tu cabeza esa información. ¿Sí? Entonces, una de las cosas por la cual el Señor te manda es para que no vayas suplantando esa información con otra, entonces vos seguís manteniendo firme lo que querés mantener firme. En este caso, Dios lo que le manda a su pueblo es, recuerden que fueron esclavos, pero también recuerden que yo los libré. Y recuérdenlo diciéndolos a sus hijos. Díganselo a sus hijos todos los días. Díganselo a la mañana, díganselo a la tarde, díganselo a la noche. Ese es el mandato del Señor porque fácilmente reponemos una información con otra. No sé si me van siguiendo. Pero también el Señor nos manda a que recordemos. Porque el ser humano tiene una memoria selectiva. El ser humano tiene una memoria selectiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es la memoria selectiva? Quiere decir que nuestro cerebro crea puentes o barreras con los recuerdos. O sea, tu cerebro, cuando quiere recordar algo, crea un puente para que vos te acuerdes. Y cuando tu cerebro no quiere que te acuerdes de algo, hace una barrera, entonces vos no te acordás de lo que no querés acordarte. Eso se llama la memoria selectiva. Es un mecanismo de defensa del cerebro. Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro. ¿Por qué? Te lo voy a explicar así. ¿Por qué las mamás, como en mi caso, tuve un parto muy feo en el primer parto y después tengo otro hijo? Es porque mi memoria selectiva hace un puente a todo lo lindo que te trae el hijo y hace una barrera al dolor del parto y a todo lo que pasaste. Tu memoria selecciona lo que quiere recordar y lo que no quiere recordar. Así funciona la memoria selectiva. Entonces Dios, por las dudas de que vos digas, no me quiero recordar de que Dios fue el que me liberó, Dios fue el que estuvo ahí en mi vida, te dice recordar todos los días.
porque en ese caso tu memoria selectiva no va a poder decir a esto lo tapo, porque vas a tenerlo todos los días recordando. Y el Señor, conociendo el corazón del hombre, conociendo que somos duros, nos dice, recordá todos los días. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Otra de las formas que actúa esta memoria selectiva es para cuando nos quiere defender de una situación, nos bloquea para que vos no te acuerdes de lo feo, para que sublimes el pasado y que solamente puedas acordarte de lo lindo, como en el caso que se da muchas veces en esas personas que se divorcian y que después de algunos años le agarra la melancolía por el marido o por la mujer y solamente se acuerdan lo bueno que les pasó, pero no pueden o no se acuerdan en ese momento de todo lo malo que le había sucedido con esa persona, por lo cual decidieron separarse. Le pasa lo mismo al que vive en el extranjero. Cuando nosotros estábamos en Israel, uno tiene la tendencia en los momentos de melancolía de acordarte todo lo bueno que vivías acá. Y solamente te acordás del asado, de los amigos, del tereré en la costanera, del mate, pero te olvidás de todo lo otro por lo cual vos decidiste irte. Eso es la memoria selectiva. Eso es lo que hace tu cerebro para sobrevivir a lo bueno y a lo malo. Entonces tu cerebro trabaja de esa manera y el Señor, sabiendo que nosotros somos personas muy olvidadizas de ciertas cosas que no deberíamos olvidarnos, Dios nos da este mandamiento. Recuerden. Primero, acordate del Señor. Acordate de tu Creador. En Eclesiastés capítulo 12 termina diciendo a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo primero, hermanos, acordate del Señor todos los días de tu vida. Recordá que el Señor te sacó de la esclavitud. Nunca te olvides de que fuiste esclavo del enemigo. Nunca te olvides de que fuiste esclavo del pecado. Nunca te olvides. Pero recordá también de que el Señor te sacó de esa situación. Recordá que Dios estuvo para sacarte y así como te libró una vez, te va a volver a librar en otra situación de aflicción. Amén. Volviendo a los 2 versículos de Deuteronomio. Acordarte que fuiste esclavo y acordarte que el Señor te liberó. Yo quiero dejarles un principio, mejor dicho, 3 principios que tomé de esto. 3 principios de por qué el Señor nos manda acordarnos de que fuimos esclavos, pero también de que fuimos liberados. El principio del agradecimiento, el principio del reconocimiento y el principio de la compasión. El Señor te dice que te acuerdes para que des gracias todos los días de tu vida por lo que Él hizo por vos. Pero no solamente por lo que Él hizo por vos, sino por todas aquellas personas que Dios usó para sacarte de esa situación. El principio del agradecimiento. Saben que nosotros tenemos la tendencia como seres humanos a ser muy desagradecidos. Por eso el Señor nos hace mucho hincapié en dar gracias en todo. Muy rápido nos olvidamos de aquel que nos tiró una mano cuando estábamos caídos. Muy rápido nos olvidamos de aquel que sembró horas de su vida en aconsejarnos, en orar por nosotros, en ministrarnos. Principio del agradecimiento, principio del reconocimiento. Reconoce que no saliste solo. Reconoce que no hubieras podido salir de la esclavitud si Dios no te hubiera puesto a alguien que te abrió los ojos y te ayudó.
Van muy conectados van estos dos principios. Y el principio de la compasión. El principio de la compasión es para aquel que está viviendo una situación que tal vez vos decís, qué horror lo que vive, qué desastre la vida de aquella persona. Pero para que sepas de que cualquiera de nosotros podemos estar en la situación del otro. Si no fuera por el Señor que nos rescató, nosotros seguiríamos igual de esclavo que aquel que no conoce al Señor. Ese principio de la compasión también nos tiene que llevar a involucrarnos un poco más en todo aquello que es la liberación de la persona, la liberación del oprimido. Nosotros hemos perdido como iglesia, la iglesia ha perdido lo que es involucrarse en los derechos que Dios nos ha dado. Cuesta mucho encontrar un Martin Luther King que perdió su vida tratando de liberar a otros. Cuesta mucho encontrar creyentes que se jueguen y se comprometan con este espíritu de compasión por aquel que está oprimido, por aquel que está esclavizado, aún en nuestro siglo, por diferentes situaciones que lo oprimen. Tendríamos que tener más hermanos dedicados a rescatar a las mujeres golpeadas. Tendríamos que tener más hermanos tratando de ayudar a los niños que están en la calle. Tendríamos que hacerlo más. Principio de la compasión. No nos olvidemos de los que aún hoy siguen esclavos de ciertas situaciones. Hay muchísimas, no nos podemos poner a nombrar ahora todas las situaciones de esclavitud en la que vive la gente, que tal vez no es la esclavitud que nosotros tenemos en mente, pero sí son situaciones que tienen esclavizadas mental y espiritualmente a las personas. Amén. Reconocimiento y agradecimiento a los padres. Reconocimiento y agradecimiento a los padres, a lo que han hecho por nosotros, a lo que sembraron en nuestras vidas. La otra vez, hace poco, estaba dando la premiación de los Oscars y me llamó mucho la atención el premio al mejor mezcla de sonido. Lo llaman a un hombre y cuenta el relator que había sido nominado 21 veces a mejor mezcla de sonido y nunca había ganado. Y en esta vez número 21 ganó el Oscar. Perseverancia, ¿no? Y él pasa a agradecer y agradece a su padre. Y él dice, hace más de 30 años mi papá me consiguió un trabajo en sonido. Y yo le dije, papá, ¿cómo te agradezco esto? Entonces el padre le dijo, trabaja duro, ganate un Oscar y agradecémelo ahí. Ya el padre no lo pudo ver, pero él se acordó y dio gracias, porque el padre lo animó a esforzarse, le consiguió ese trabajo y lo animó. Eso es una profecía de autocumplimiento. Es una profecía de autocumplimiento que el padre le dio al hijo y que deberíamos hacerlo un poquito más de seguido con nuestros hijos. Darle ese tipo de profecías. Te consigo esto, hijo, pero ahora el esfuerzo es tuyo, en el futuro agradecémelo. Y está de nuestra parte reconocer y agradecer a aquellos que nos dieron una oportunidad. Reconocer y agradecer a aquellos que nos abrieron una puerta. Esto es algo muy, ¿cómo le puedo decir? Muy familiar dentro de lo que es ministerio. Nosotros tenemos un amigo, ya él tiene más de 50 años, es hijo de pastor. Y cada vez que nos juntamos con él, terminamos con una sensación de amargura, de tristeza,
por la angustia que él carga, por lo que ha sufrido al lado del trabajo pastoral de sus padres. Él sufre la ingratitud de la gente y siempre te cuenta las mismas historias. El fulano de tal que ahora tiene una iglesia enorme, ese mi papá le discipuló, mi papá le enseñó, mi papá le dio y le abrió un anexo y se fue con 100 personas y ahora esto y jamás ni viene a saludarle a mi papá. Y te cuenta, y es cierto, es verdad. De la iglesia del padre de él creo que han salido muchísimas iglesias grandes hoy de resistencia. Pero él cada vez que viene te vuelve a contar la misma historia, de cómo su padre ayudó a muchos y esos muchos no le agradecieron y le dieron la espalda. Y él sufre y está enfermo espiritualmente por la ingratitud que vio vivir a sus padres durante años. Entonces, por algo el Señor nos manda a que recordemos y tengamos siempre presente estos principios: agradecimiento, reconocimiento, compasión, porque algún día lo vamos a necesitar nosotros. Algún día vamos a necesitar nosotros de ese ida y vuelta. Y por último, donde me quiero detener un poquito, quiero que me acompañen a Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 18. El último versículo de Colosenses. ¿Tenemos? Colosenses capítulo 4, versículo 18. El último versículo de la epístola. Pablo está terminando su carta a esta iglesia, donde él había sembrado, él había plantado esta iglesia. Después le manda una carta, ya para afirmar que era lo que Pablo hacía, plantaba una congregación, después enviaba a algunos de sus discípulos y después mandaba cartas para el funcionamiento de las iglesias. Llega al final de la epístola y Pablo les dice: la salutación de mi mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. En otras versiones más actuales dicen: recuerden que estoy preso. Es notable por qué Pablo tiene que decirle: che, muchachos, acuérdense que yo estoy preso, ¿eh? Porque es parte de nuestra naturaleza olvidarnos. Pablo había sembrado su vida en esta gente, había arriesgado su vida viajando hasta ahí. Pablo dice que siempre corría en peligro de muerte su vida por llevar la palabra y por sembrar su vida en estas iglesias. Y a lo último le tiene que decir: muchachos, no se olviden que estoy preso, ¿eh? Es parte de nuestra naturaleza olvidarnos y reemplazar. Es parte del hombre, olvidarse y reemplazar. Como comunidad cristiana, hablo en general, como iglesia del Señor, tenemos esta tendencia a buscar siempre lo nuevo. A ver qué pastor está de moda, qué hay. Tal vez algunos de ustedes son nuevos, recién se están por bautizar, no van a entender mucho estos recuerdos que yo les voy a traer, pero empezamos primero con una mujer que era bruja, que apareció, que contaba su experiencia de liberación y todo el mundo agotó librerías comprando esos libros donde ella básicamente contaba más de su vida de bruja que de su vida de cristiana.
pero fue una novedad y todos corrieron y todo el mundo se dedicaba a estudiar y a meterse en todo lo que era básicamente el ocultismo, para entender supuestamente, para después hacer liberación. Después uno que revoleaba el saco, y todo el mundo detrás del que revoleaba el saco y revoleando el saco en las iglesias. No estoy criticando a que esté mal, simplemente estoy mostrando como iglesia cómo vamos detrás de lo nuevo que va viniendo, ¿no? Después uno que soplaba y daba una cachetada y todos soplando y dando una cachetada. Y así vamos, renovándonos con el... Viene uno nuevo y le desplazamos a este nuevo, al anterior y agarramos lo nuevo. Después empezaron a venir los apóstoles, los profetas, porque cuando yo me convertí, hermanos, esas palabras no se usaban porque se decía que eso ya había terminado en la Biblia. Después, gracias al Señor, porque los dones ministeriales están, hay profetas, hay apóstoles. Pero no había, en ese momento no había, entonces ahora resurgieron y todo el mundo era profeta. Después todo el mundo era apóstol. Ahora ya son arcángeles. Les digo que hay ya, en Centroamérica hay uno que se dice arcángel. Entonces, vamos detrás de lo nuevo y nos olvidamos de Pablo que está preso. Vamos detrás de lo novedoso, de la nueva profeta que apareció y vamos, todos corremos a verle, y nos olvidamos de Pablo que está preso. De tu Pablo. Te olvidas de aquel que sembró en tu vida. Nos olvidamos de aquellos que te plantaron una verdad y ahora viene otro y te planta algo distinto. Yo quiero que rescatemos esto, queridos. Nos falta tener herencia espiritual como iglesia. Nos falta mucho tener herencia espiritual como iglesia. No estoy hablando acá de Betel, estoy hablando de la iglesia del Señor. ¿Y a qué me refiero con tener herencia espiritual? Quiero que me acompañes a 2 de Timoteo. Capítulo 1. Del 3 al 8 vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 8. ¿Lo tenemos? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según el don de Dios. 3 veces Pablo le va a decir, hago memoria, me acuerdo, recuerdo. A nosotros nos gusta los 2 últimos que leímos, el espíritu de temor, de fortaleza, de templanza, dominio propio, dicen en otras versiones. Pero Pablo le va a decir, no te avergüences del Evangelio. Está todo en una misma estructura, hermanos, si lo vemos a los versículos. La única forma
de ser valiente en el Evangelio, la única forma de dar testimonio, de no tener miedo, es porque atrás tenés una herencia espiritual. Es porque atrás tenés gente que antes que vos estuvo haciendo el trabajo del Señor, antes que vos estuvo sembrando, antes que vos, en este caso, estuvo su madre, estuvo su abuela, estuvieron los anteriores. Y eso es lo que te da sostén para poder luchar, para no tener temor y para seguir haciendo la obra del Evangelio. Yo rescato mucho cómo en el judaísmo, que podríamos decir que igual que nosotros, recurren a la Biblia, pero no se quedan en la Biblia. Ellos están todo el tiempo enseñando a sus discípulos en las escuelas, en los seminarios, en las yeshivot, que es donde estudian para los rabinos, las historias de vida de los rabinos anteriores. Leen y recuerdan las prédicas, los cuentos, porque le están transmitiendo la herencia espiritual. Nosotros, como pertenecemos a la comunidad judía, hebrea, una vez al año recibimos la visita de unos chicos, de unos jóvenes que vienen de Nueva York. Ellos son, podríamos decir, seminaristas. Ellos son estudiantes de una yeshiva, son de la rama de los Lubavitch, ellos estudian para rabinos, y como son argentinos, en las vacaciones de verano de ellos, que sería vacaciones de invierno nuestro, le mandan a que ellos vayan a las casas de los pertenecientes a la comunidad a darle esta conexión. Y como acá es muy débil la sinagoga y la colectividad, entonces es una de las provincias donde ellos mandan a los chicos estudiantes a reforzar en el judaísmo. Siempre que vienen nos regalan algún libro de algún rabino de esos antiguos, esos que ya no se encuentran. O les traje acá para mostrar, miren. Nos dejan estas revistitas con algún mensaje o alguna prédica de uno de sus rabinos, que son muy ricas, muy lindas. Cosas viejas que uno ya no se consigue, pero ellos vienen y te dejan las historias. Vienen y te dejan las biografías, porque es parte de conectarte con tu herencia espiritual. Vos no estás solo. Y en esto yo quiero hacer un poquito de docencia, por decirlo así. A mí me da pena cuando hablo con los jóvenes y les nombro, bueno, la otra vez nombré a Palau y la mitad no conocía, y eso que es muy actual. Billy Graham, muy pocos también ya lo conocen porque está viejito. Tenemos herencia espiritual y tenemos que recuperarla. Está bien lo nuevo, está bien los profetas que vienen porque somos bendecidos, está bien el que viene a enseñarte y te trae algo nuevo porque el Señor te renueva, pero no nos olvidemos de aquellos que han dado el fundamento de lo que es la iglesia. ¿Por qué somos iglesia evangélica? Si no leemos la historia, si no leemos qué hizo Lutero, no vamos a saber. Tenemos que volver a nuestra herencia, a recuperar nuestra historia, porque si no, hermano, estamos parados en una tierra movediza. Ni hablar si hablamos de aquellos más antiguos. Les dije que quiero hacer un poquito de docencia, entonces dije, les voy a traer algunos héroes de la fe, para que los conozcamos, para que veamos que no somos los únicos. Juan Bunyan, hay una obra muy conocida que ya casi no se lee porque está escrito en un lenguaje tan antiguo, pero que nosotros, como buenos bautistas que fuimos, era material que teníamos que leer, El progreso del peregrino, que es una novela de todo lo que le pasa al cristiano en su vida. Juan Bunyan, más o menos en el año 1600 vivió. Estuvo 12 años preso por predicar el Evangelio.
Y en la cárcel él escribe El progreso del peregrino. Y fue parte de la historia de la iglesia evangélica. El progreso del peregrino fue, después de la Biblia, durante muchos años, el libro más vendido del mundo. Porque en toda Europa, cuando Europa todavía era cristiana, se leía la Biblia y el progreso del peregrino. Charles Spurgeon, muy pocos lo conocen. Y como hay muchos que se van a bautizar este miércoles, dije, qué lindo sería que conozcan a esta gente. Charles Spurgeon, en el 1800, en Inglaterra también. Por eso hay que recuperar un poco el amor por Europa y por ir a predicar. Porque ustedes saben que Europa ya es post-cristiana. Europa ya no es todavía como Latinoamérica, que somos, por decirlo, un continente cristiano. Europa ya se considera post-cristiano, o sea, eso ya quedó como algo arcaico directamente, ¿no? Fue conocido como el príncipe de los predicadores. Sin micrófonos en aquella época, sin grandes campañas, alcanzó a más de 10 millones de personas, dedicando más de 30 años de su vida a andar por toda Inglaterra predicando. Sembraron sus vidas para que hoy tengamos nosotros nuestras iglesias, para que el Evangelio llegue y se extienda por el mundo. Y el último, Guillermo Carey, William Carey o Guillermo Carey. Él era un vendedor de zapatos y que sintió el llamado misionero del Señor. Y fue lo que se conoce como el padre de las misiones modernas. Guillermo Carey fue el primero que se dio cuenta que él quería llevar el Evangelio a donde no había llegado y que no había ningún sistema que lo sostenga ni que lo apoye. Y él fue el que dio su vida para esto. Viajó 5 meses en barco con su familia para llegar a la India y ser el primero que llegue con el Evangelio a la India. Estuvo los 7 primeros años de su ministerio sin ganar a ni un solo hindú. Ni uno. 7 años. Su esposa empezó a tener problemas mentales, mucho sufrimiento, hambre. No le llegaban las ofrendas de los hermanos o le llegaban muy esporádicamente. 7 años sin ganar a un solo hindú. Pero hizo algo. Tradujo la Biblia al bengalí y al sánscrito durante los años que estuvo ahí. Y después de él vinieron muchos creyentes. Y hoy tenemos una iglesia grande en la India. Esto le quiero dejar, hermanos, como ejemplo de nuestra herencia espiritual. No es solamente conectarte con la Biblia, que es la base y nuestro fundamento, pero también tenemos que saber de dónde venimos. Tenemos que saber de dónde venimos, porque si no vamos a terminar en cualquier lado. Si uno no sabe de dónde viene, si no sabe quién es su padre, su abuelo espiritual, si no sabemos de dónde venimos, podemos llegar a terminar en cualquier herejía, hermanos. Por eso es importante recuperar la herencia espiritual. Memoria. Memoria. Recordá, te dice el Señor. Recordá que fuiste esclavo, pero recordá que Él te liberó. Recordá, agradecé, reconoce, tené compasión. Es lo que nos toca hacer a nosotros. Para que nosotros también hagamos historia y después nos recuerden como personas que dejamos huella en los que vienen después que nosotros. Amén.